Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar en el que estaremos juntos los próximos 40-50 minutos. Antes de nada, bueno, pues quería presentarme. Mi nombre es Raquel Evia y me acompaña también Natalia. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Natalia nos acompaña para atender al tema del chat y a las preguntas que lanzaremos a la audiencia. Y bueno, pues yo, como os decía, estaré hablando con vosotros durante el próximo ratito que estemos juntos sobre las 10 claves de éxito para liderar equipos en remoto. Bueno, quería contaros antes de nada, bueno, que entendemos que este es un tema del que vosotros ya sabéis mucho, porque al final llevamos ya unos meses, los que menos, trabajando en remoto, y los que sois líderes pues también tenéis mucha experiencia gestionando equipos. Algunos de vosotros a lo mejor ya llevabais mucho tiempo trabajando en distancia y algunos de vosotros a lo mejor es la primera vez que os encontráis en esta situación. En todo caso, entendemos que se os da bien gestionar equipos, que se os da bien motivar a la gente y ayudarles a trabajar en objetivos, pero con este nuevo marco en el que nos encontramos ahora, algunas reglas del juego han cambiado y cosas que hacíamos anteriormente y que funcionaban, pues ahora tenemos que aprender pues nuevas habilidades para aprender a llegar a la gente de la misma manera, aprender a motivar, aprender a mantener el compromiso y la eficiencia de otra manera o a través de diferentes canales. Precisamente nosotros en Grupo PIA hemos identificado cómo nuestros clientes nos están demandando precisamente eso, nos están diciendo, tenemos líderes que son buenos, pero ante esta situación nos gustaría dotarles de herramientas, de habilidades, de recursos para que se adapten un poco pues, a este nuevo contexto en el que estamos trabajando. Y bueno, pues en base a eso, a nuestra experiencia y nuestro conocimiento, lo que hemos hecho es preparar un pequeño decálogo con esas 10 claves de cosas que muchos de vosotros pues habéis iniciado y que, bueno, pues profundizar un poquito en qué cosas nos pueden hacer realmente destacar y generar el mejor liderazgo posible. Además, me gustaría deciros que esperamos que este webinar sea interactivo, que podáis participar. Para ello, hay varios canales que podéis usar. En todo momento está habilitado el chat, ¿vale? Que está Natalia pues pendiente para poder revisarlo. Podéis hacer preguntas, podéis escribir algún comentario, alguna aportación. A lo mejor un tip que yo os dé os recuerda a otro que utilizáis vosotros y os gustaría compartirlo con el resto de la audiencia, pues os animo a que lo hagáis y lo que haremos es que al final de la exposición pues recogeremos todo eso que nos hayáis ido diciendo, ¿vale? Y adicionalmente, pues lanzaremos también 2 preguntas a la audiencia para que nos contestéis en directo y ver un poco también qué pensáis. Y bueno, pues qué mejor manera que empezar con una pregunta. En la próxima os aparecerá en pantalla dentro de un momentito la primera pregunta que os planteamos. Si se me puedes ayudar aquí, Natalia. Sí, por supuesto, pues aquí lo tenéis. Yo creo que ya lo debéis de estar viendo en pantalla y os leo las preguntas, ¿vale? ¿Cuál es el reto que consideras prioritario con respecto a liderar en remoto? Y las opciones, que podéis elegir únicamente una, es seguir estando cercano a mi equipo y sus necesidades, aprender a comunicar en la distancia, no perder el foco en la productividad y me preocupan las 3 anteriores por igual. Bueno, veo que ya estáis todos votando, con lo cual Perfecto. En le esta vamos a pregunta dar unos segunditos, ¿vale? no hay opción correcta, ¿vale? Cualquiera de las opciones que penséis está bien, simplemente os lo preguntamos porque nos interesa saber lo que pensáis y ver también cuáles son las cosas que más os preocupan con respecto a liderar en remoto. Vale, pues yo creo que hemos dado un ratito para que contestéis y pienso que ya todo el mundo ha debido de finalizar, con lo cual voy a compartir los resultados. Vale, fenomenal. Bueno, pues veis en pantalla los resultados como los estoy viendo yo. El 19% habéis dicho que estar cerca de vuestro equipo y sus necesidades, el 4% pues aprender a comunicar a la distancia, el 8% no perder el foco en la productividad y la mayoría de vosotros las 3 por igual. Vale, pues muchísimas gracias por contestar. Entendemos que son precisamente pues 3 cosas que son muy importantes y de hecho, bueno, pues me sirve para unirlo al próximo punto a tratar, que son esos retos que los podríamos ubicar en 3 bloques distintos que tienen que ver con gestionar personas en remoto desde la distancia. Por un lado tenemos el bloque que tiene que ver con todo
lo referente a la coordinación, a la gestión del trabajo, a los objetivos, que las cosas sigan saliendo bien. A lo mejor hasta ahora teníamos nuestras herramientas que funcionaban muy bien y a lo mejor compartíamos espacio físico y hacíamos las cosas de una manera que funcionaba, y ahora a lo mejor nos cuesta un poquito más y no sabemos cómo sacar el mayor partido pues a esa coordinación y a esa gestión. Por ejemplo, hay líderes que utilizaban pues tableros de visualización con las metas, que se iba haciendo seguimiento visual del avance, y bueno, pues ese tipo de herramientas ahora no se las utilizan, y bueno, pues a ver si se puede hacer alguna otra cosa similar ahora que estamos trabajando desde diferentes puntos físicos. El segundo bloque tiene que ver con lo que es la comunicación. Del mismo modo que antes nos salía pues, más natural y era más fácil pues, trabajar las relaciones interpersonales con nuestro equipo, con los compañeros. A lo mejor necesitábamos algo de un compañero, de un colaborador, y lo que hacíamos era acercarnos a su mesa y preguntarle, oye, ¿para cuándo crees que vas a tener el informe? Y nos lo decía, y era una información que teníamos al momento y que además nos servía pues, para generar bueno, pues confianza, para estar cercano a ellos. Y ahora a lo mejor eso no sabemos muy bien cómo hacerlo, si con un email, con una llamada, ¿cómo hacemos esto exactamente? ¿Cuál es el equivalente? Bueno, pues también lo veremos, ¿vale? Y por último, pues todo lo que tiene que ver con el compromiso y con la motivación, que sabemos que es imprescindible y que en este momento pues es todavía más importante, porque cuanto más distancia tenemos, más difícil a veces puede resultar mantenernos todos unidos en la misma meta. Vamos a ir viendo uno a uno cada una de esas claves de este decálogo que os proponemos. Algunas son más sencillas, de hecho vamos a empezar con algunas que son a lo mejor un poco más básicas, más intuitivas, y luego veréis que profundizaremos en algunas otras que sí que tienen más dificultad o que requieren mayor esfuerzo, ¿vale? Pues vamos a empezar con la primera clave que os proponemos es el uso de la tecnología. Por supuesto, no que duda cabe que si estamos trabajando cada uno en un punto, pues tenemos que estar conectados y la tecnología es nuestra aliada. Pero de lo que tenemos que ser capaces es de utilizarla a nuestro favor. Hay cosas que son pues, muy evidentes, ¿no? Como que tengamos una conexión a Internet que nos permita pues, hacer el uso de todos los programas que necesitemos, que sepamos, por ejemplo, que si el wifi en un lugar de la casa no funciona bien, que utilicemos el cable. Hay cosas que son como muy sencillas, pero hay otras que tienen más miga. Por ejemplo, el segundo punto, que os hablamos de identificar los canales y crear una estrategia de comunicación. ¿Qué es mejor? ¿Utilizar el email, utilizar una llamada, hacer una videoconferencia, conectarnos todos a Teams? ¿Qué es lo mejor? Bueno, no hay una única solución. Yo no os voy a decir lo mejor es que hagáis esto siempre, porque no es así. Realmente lo que sí es importante es que haya un consenso, que cada equipo de trabajo que tiene unas necesidades diferentes, una cultura empresarial diferente, elija cuál es la manera en la que se quieren comunicar y que todos estén de acuerdo. Eso sí que es importante. A lo mejor hay personas o hay equipos en los que no hay costumbre de hablar tanto por teléfono, y sin embargo otros en los que ese impacto de no vernos en la oficina, de no hacer uso de pasillos, de cafés, se note más el impacto, y a lo mejor haya que reforzarlo con otros canales que sí que nos permitan a lo mejor vernos o escuchar nuestras voces. En todo caso, sí que es importante que lo hablemos entre nosotros, lo pactemos. Oye, cuando queramos comunicar o cuando tengamos una duda, ¿qué canal preferís que utilicemos? ¿Cuál es el protocolo que nos vale a nosotros como equipo y con el que queremos estar de acuerdo y comprometernos a utilizarlo? Es muy importante que esto exista, ¿vale? Y esto nos lleva también al tercer punto, en el que hablamos de esas videollamadas que creemos que ahora sí que existen, porque son como el equivalente a esas reuniones grupales que solíamos hacer con cierta periodicidad. También es importante, de nuevo, no diré poner siempre la cámara o no pongáis nunca la cámara, sino que haya un consenso, que esto se hable y se acuerde y se sopesen los beneficios de hacer una cosa o la contraria. Por ejemplo, si a lo mejor yo estoy en una reunión que quiero que sea un poco distendida, que quiero que me sirva un poco para ver los pulsos, las motivaciones de la gente, pues a lo mejor sí me interesa que todos pongamos la cámara al menos un ratito, que lo hablemos antes, que todo el mundo se sienta cómodo con ello, que nos sirva como ese rato de charla que podríamos tener si compartiéramos un espacio físico.
Que nos podamos fijar también y que utilicemos pues la expresión no verbal, los gestos de las personas, que trabajemos también el nuestro propio de cómo nos comunicamos. Ahora tenemos como un pequeñito espejo cada vez que hablamos en la pantalla, nos vemos, que nos sirva también pues para aprender a mejorar en esa línea. Y luego utilicemos todos los recursos que tenemos. Por ejemplo, conocéis que tenemos ahora con Zoom, con Teams, con todas las herramientas digitales, la opción de poner un fondo, pues también debemos reflexionar, ¿quiero ponerlo? Prefiero enseñar mi casa porque así pues tengo cercanía con la gente con la que estoy hablando. Quiero que sea más profesional, sabéis que hay una opción de difuminarlo, poner un fondo corporativo. Bueno, hay un montón de opciones que es importante que exploremos y que las conozcamos para que jueguen a nuestro favor. Y siguiendo con estas reuniones, la segunda clave que os comento tiene que ver con que esas reuniones sean eficaces. No sé vosotros, a lo mejor ahora me contáis que todo lo contrario, pero con los directivos que yo he estado hablando durante todos estos meses, me dicen que en general, desde que empezaron a teletrabajar, están teniendo más reuniones y que a veces las reuniones son cada vez pues, más largas, que asiste a más de las que asistía antes, y esto tiene un peligro que al final perdamos un poco el foco en las cosas que tenemos que sacar adelante. Para que las reuniones sean efectivas, es importante que tengan un objetivo muy claro y que sea común, que la gente lo conozca antes de llegar a esa reunión. De hecho, una buena práctica que vamos a utilizar es que haya como pretrabajo antes de la sesión, es decir, que la gente haya preparado su intervención, las cosas que se van a compartir, que el punto del día sea compartido y por tanto nos centremos solamente en las cosas que hay que trabajar estando todos conectados, ¿vale? Convocar solamente a la gente que está afectada, ¿no? A la gente que tiene que estar presente en esa reunión, porque a veces por cortesía o por no fijarnos demasiado podemos caer en convocar a gente que a lo mejor no debe estar y puede ser poco productivo para la optimización del tiempo. Por ejemplo, luego también os proponemos que hay algún tipo de actividades o de temas que se comparten en las reuniones que son susceptibles de hacer de otra manera. Hay muchas herramientas, de nuevo la tecnología es nuestra aliada que nos puede ayudar a optimizar el tiempo. Imaginaos que estamos en una reunión 12 personas y que uno de los 3 puntos del día es que queremos poner fecha para un seminario al que tenemos que asistir o para celebrar una reunión trimestral que va a durar 5 horas. Entonces decimos, bueno, pues compartimos fechas y nos ponemos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar 12 personas en encontrar una fecha en nuestras agendas que nos vaya a todos? Pues seguramente esto, pues sin querer, a lo mejor nos lleva 15, 20 minutos. Y, por ejemplo, hay una aplicación maravillosa que se llama Doodle que nos puede ayudar. Es para hacer una encuesta. Tú la puedes enviar antes de la reunión, invitas a las personas que tienen que votar y das alternativas de fechas y que cada uno marque qué opciones tiene disponible. Y luego en la reunión simplemente es juntar esa información y decir, hemos marcado todos el 19 de noviembre, pues adelante. Bueno, es una forma de acortar reuniones, de ganar en efectividad y de aprovechar la tecnología. Hay además muchas herramientas, muchas aplicaciones que tienen funciones específicas que nos pueden ayudar. Os marcamos aquí, hay algunos logos de algunas que seguro conocéis. Por ejemplo, arriba de todo el logo amarillo es Miro, que es una app que sirve para hacer mapas mentales, para que la gente a lo mejor pues escriba sus opiniones o sus conocimientos sobre un tema en concreto y queda todo plasmado como si fuera un gran mural. Tenemos Trello, que sirve para gestionar proyectos en personas que estén ubicadas en diferentes zonas. Tenemos redes sociales como Slack, tenemos Teams, luego tenemos Teams que nos vale para videoconferencia, Zoom, podemos compartir documentos por Google Docs. Hay un montón de aplicaciones que nos pueden ayudar. Si a lo mejor nosotros no somos gente que conoce, que tiene mucho conocimiento sobre este área, podemos animarnos a preguntarles a nuestros compañeros o colaboradores si conocen alguna y a lo mejor esa resistencia que nos genera al principio, utilizar una nueva aplicación, pues nos va a beneficiar porque a medio plazo vamos a ganar tiempo en muchísimas gestiones. Así que os animo a que la tecnología sea vuestra aliada y que lo utilicéis para hacer reuniones más eficaces. El siguiente punto, la siguiente clave, tiene que ver con confluir. Fijaos la imagen que os traigo. Son dos ríos, el río Colorado y el río verde, el río Green, de un parque nacional de Utah, en Estados Unidos. Bueno, se ve fácilmente además cuál es el Colorado y cuál es el verde porque se ve en el color del río.
Y ambos ríos, cuando llegan a un punto en el que confluyen, como veis, las aguas se mezclan y lo que hacen es transportar ambos ríos, el mismo agua hacia un mismo punto, ¿no? Hacia el mismo mar o hacia el mismo lago. Los equipos de trabajo son algo parecido. Cada uno de nosotros somos un río. Cada uno tiene un color, unas características, un ritmo, una forma de trabajar, una función incluso. Cada uno de nosotros nos comportamos de manera diferente, pero tiene que haber un punto en el que al final todos estamos movidos por un mismo objetivo, con un mismo propósito. Y es importante, más que nunca, estando en la distancia, que trabajemos esa parte de confluir. Cuando hablamos de confluir, hablamos de que los equipos deben tener el mismo propósito, porque en la distancia, cuando todos sabemos hacia dónde vamos, cuando todos llevamos el agua hacia el mismo punto, es cuando realmente funcionamos. Me gustaría haceros la pregunta de si tanto vosotros como cada uno de los miembros de vuestro equipo es consciente de cuál es el propósito de vuestro equipo. ¿Para qué hacéis lo que hacéis? ¿Por qué hacéis lo que hacéis? ¿Todo el mundo lo sabe? Si la respuesta a esta pregunta no es un sí rotundo, os propongo que lo reflexionéis, incluso que lo trabajéis, porque es importante ahora más que nunca, que no estamos en el mismo espacio, que no vemos en qué están trabajando las otras personas al menos de la misma manera, que no tenemos esos espacios para compartir, que sepamos todos que estamos llevando el agua hacia ese mismo punto, ¿vale? El siguiente punto tiene que ver con lo que llamamos accountability. Es una palabra en inglés que, bueno, realmente el significado en español sería como responsabilidad o responsabilización, y hace referencia a que cuando tenemos accountability es porque somos dueños y responsables de nuestras propias tareas, que entendemos que el resultado final de lo que hacemos es algo que depende de nosotros y por tanto lo queremos hacer de la mejor manera posible. Nos responsabilizamos de las cosas que hacemos, ¿vale? Una vez os he dado esta pequeña definición, no os quiero contar más porque os quiero hacer una pregunta. Os quiero lanzar otra pregunta a la audiencia que me gustaría saber cómo pensáis vosotros que se consigue pues, generar más accountability. Pues allá vamos. ¿Cómo puedo generar más accountability en mi equipo? Bueno, pues las opciones que tenéis para responder es supervisando cada tarea, que cada uno haga lo que quiera, aumentando el nivel de influencia de cada colaborador o bien castigando si no se consiguen los objetivos. Bueno, pues aquí me interesa mucho saber qué opináis. Vamos a esperar unos Tengo mucho segunditos. interés en ver qué pensáis la mayoría de vosotros. Bueno, se va moviendo, vamos a esperar un ratito, ¿vale? Uh-huh. Bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene bastante claro, ¿sí? Raquel. Sí, comparto resultados, ¿vale? Vale. Vale, lo tenemos en pantalla y bueno, el 97% ha marcado la tercera opción, que es aumentar el nivel de influencia en cada colaborador. Solamente una persona marcó el supervisar cada tarea. Bueno, pues muchas gracias. Me gusta además que hayáis respondido esto porque pues lo voy a unir con lo que os voy a contar a continuación, que efectivamente es lo que nosotros creemos que es la opción adecuada, lo que nos muestran las investigaciones. De hecho, os voy a mostrar a continuación una gráfica que os va a ayudar a entender el porqué. No se trata de controlar a las personas de que hagan las tareas, sino que darles a ellas el control sobre lo que están haciendo, sobre sus propias responsabilidades. Claro que si tengo un colaborador y yo estoy muy encima de esa persona y vigilo y controlo lo que hace, seguramente el resultado sea positivo, en el sentido de que lo haga bien. Pero fijaos que en ese caso lo que estoy haciendo es poner el locus de control externo. Lo hago bien porque mi jefe me lo va a mirar. Sin embargo, cuando soy capaz de darle el control a esa persona y que lo haga suyo, el locus de control es interno. Lo hago bien porque lo tengo que hacer bien y porque lo quiero hacer bien. Es distinto. Y una de esas dos cosas tiene un efecto muy cortoplacista, porque en el momento en el que no me miran, pues a lo mejor ya no me interesa hacerlo bien, porque ¿para qué? Porque no tengo el locus de control interno. Sin embargo, si lo hago porque yo quiero hacerlo y porque tengo integrado que lo quiero hacer bien, porque
porque sí, porque soy responsable de ello, es distinto, ¿vale? Y fijaos en lo que se enseña en esta gráfica. Esta línea roja marcaría lo que es el liderazgo autocrático, que es decir, este de supervisión, de te digo qué tienes que hacer, cómo, y además luego te lo reviso, ¿no? De que estar muy, muy encima, muy supervisor. Y luego esta línea azul marcaría pues otro tipo de liderazgo en el que sí que se dota de más influencia a los propios de colaboradores, se les da más responsabilidad a ellos. Fijaos que el espacio que ocuparía la influencia de un líder autocrático, la responsabilidad que genera en el total del equipo, lo vemos aquí ordenado, pues top management, mandos intermedios o colaboradores, y pues la cantidad de control e influencia que hay en el equipo es más pequeña que, por ejemplo, la influencia que se generaría en otro tipo de liderazgo en el que se busque responsabilizar más a la gente, ¿vale? Por tanto, está bien que el líder sea responsable, por supuesto que está bien que supervise, pero tenemos que ser responsables todos, cada uno de su parte, ¿vale? No puede un líder abarcar la responsabilidad de todos los demás. Y voy a enlazar esta parte, que me diréis, bueno, fenomenal, generar influencia, genial lo de que las personas sean responsables, pero eso ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo hago si a lo mejor no todas las personas con las que trabajo están ahí? Bueno, pues la vía es inspirar, es motivar y es generar confianza. Y de hecho, pues la quinta clave que os queremos contar tiene que ver con eso, con la confianza. Entendemos que la confianza precisamente es como ese aceite que echamos a los engranajes para que las relaciones entre las personas funcionen mejor, que hace que todo fluya, que sea mucho más fácil y fortalezcan los vínculos. Fijaos que cuando hablamos de confianza, no sé si alguna vez hicisteis un ejercicio, a lo mejor en un team building o a lo mejor de pequeños jugando y os acordáis, cuando os vendan los ojos, os ponen un pañuelo y un compañero, un amigo, otra persona os guía por un camino o por bajando unas escaleras, cualquier situación que os podáis imaginar. Si lo habéis hecho alguna vez, sabéis lo mal que se pasa. Genera mucha angustia el no ser capaz de ver y que otra persona te vaya guiando y esa persona no es consciente de lo que tú no estás viendo y por tanto a lo mejor te tropiezas o va muy rápido y genera mucha inseguridad. Eso es lo que se siente a veces cuando no nos vemos. Cuando tienes a tu lado a tus compañeros, a tu jefe, el hecho ya de verse, de estar juntos, nos da la sensación de que nos conocemos más, de que hay un clima de mayor confianza. Ahora que no es así, hay cosas que tenemos que aprender a hacer más explícitas, a demostrar que estamos ahí para que esa confianza exista. Si además habéis hecho ese ejercicio de vendaros los ojos, hay mucha diferencia si lo haces con una persona en la que confías, a la cual conoces y que sabes que te va a guiar bien, a que si lo haces con alguien que acabas de conocer o que no te fías nada y te genera muchísima más inseguridad. Pues eso mismo es la confianza. Y de hecho la confianza es una carretera de doble vía. Lo mismo que nos pasa a nosotros con los demás, le pasa a los demás con nosotros. Por eso digo que es importante que aprendamos a ver qué maneras tenemos de demostrar que somos confiables y qué maneras podemos aprender también para poder confiar en los demás. Para ello os traigo una ecuación matemática que le llamamos la ecuación de la confianza, que tiene varios componentes. Al final, cuando hablamos de confianza, hablamos, como pone aquí en verde, de poder fiarnos con seguridad de la integridad, de la veracidad de una persona. Y para conseguir esta confianza, digamos que hay un sumatorio de 3 elementos que están divididos por otro elemento. Vamos a verlos todos, a ver en qué consiste esto. Por un lado está la credibilidad. La credibilidad es lo que yo digo, que está basado pues, en mi experiencia, en el reconocimiento que pueda tener. Esto a lo mejor se puede demostrar si yo tengo pues, mucha pericia técnica, si la gente me pide consejo. Entonces podré decir que soy una persona que tiene credibilidad. Pero la confianza no solo es eso, hay más cosas. Por ejemplo, la fiabilidad. Es decir, que lo que yo diga se corresponde con lo que finalmente yo hago, que cumplo mis promesas, que soy una persona coherente, ¿vale? Por tanto, soy fiable. Y el último elemento de este sumatorio tiene que ver con lo que llamamos intimidad. Intimidad entendida como cercanía, es decir, la capacidad que tengo de estar cerca de las personas, de conectar con ellas, de que me puedan contar cosas. Si no existe alguno de estos 3 elementos, el nivel de confianza va a ser menor.
Además, fijaos que aunque el sumatorio sea muy alto, porque yo tengo todos estos elementos muy altos, esto todo está dividido por una cosa que llamamos orientación propia. ¿Y esto qué es? La orientación propia es la percepción que tienen otras personas de que todo lo que yo hago, lo hago por mi propio beneficio o por el beneficio común. Es decir, puedo ser muy bueno técnicamente, ser un experto, puedo comprometerme, hacer siempre las cosas con las que me comprometo y puedo tener un buen nivel de relación con todo el mundo. Pero si alguien percibe que todo eso lo hago porque a mí me va bien y solamente porque a mí me va bien, no van a confiar en mí. Por tanto, os planteo que dentro de esta ecuación penséis en estos 4 elementos, os analicéis pues en qué punto podéis tener a lo mejor pues mayor recorrido para mejorar y os propongáis pues trabajarlo, porque es una manera de poder generar más confianza. Y avanzamos a la siguiente clave, que tiene que ver con la escucha, escuchar sin verse. Tiene que ver también, está muy unido con el tema de la confianza. Dicen, por ejemplo, no sé si lo habéis oído alguna vez, seguro que sí, que cuando una persona pierde el sentido de la vista, de repente parece que otros sentidos se potencian mucho más. Por ejemplo, pues el oído, el olfato, el tacto. Y algo así nos está pasando a nosotros ahora. De repente hemos perdido pues el contacto con la gente, lo que os decía, el tomar un café juntos, el ver la cara que trae una persona al entrar, si está bien, si está mal, si, no sé, la energía que nos irradia. Eso todo no lo vemos ahora. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar de la manera que hacemos antes? ¿Cómo hacemos para seguir escuchando, para seguir percibiendo lo que antes percibíamos de una forma casi automática? Bueno, pues lo que podemos hacer es atender, poner muchísima más atención a los detalles que a lo mejor antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que he hablado con determinada persona del equipo? Me fijo en las intervenciones que hace la gente en la reunión. ¿Cuándo es la última vez que esta persona pues, ha propuesto algo, que se le ha visto entusiasmado con algún proyecto o con algún tema de conversación? O cuál fue la última vez que le he dado un reconocimiento a alguna de las personas de mi equipo, que me haga estas preguntas a mí mismo, porque al no verlo es más fácil ignorarlo, incluso sin quererlo. No digo que a lo mejor estemos pasando detalles por alto queriendo, sino que a veces es más fácil al no vernos olvidarnos de ese tipo de cosas. Al final también estamos envueltos en nuestro trabajo, en nuestros proyectos y se nos puede pasar por alto. Entonces sí que os animo a poner atención consciente a qué cosas están pasando a vuestro alrededor, a escuchar, a fijaros más en detalles sutiles e incluso también pues preguntar, hacer más llamadas de contacto, hacer un seguimiento. Una buena práctica que os puedo proponer, por ejemplo, es de vez en cuando tener un listado preparado con la gente con la que trabajo, con la gente de mi equipo, y hacerme ese tipo de preguntas. Bueno, ¿cuál no fue la última vez que hablé con esta persona? ¿Qué sé de ella? ¿Cómo está? Veo que participa en las reuniones, veo que está motivado, tengo espacio para hablar con ella en caso de que lo necesite. Bueno, son cosas interesantes que nos pueden ayudar a no perder el foco en cosas que sin querer pues, se nos pueden escapar, ¿vale? Y hablando de escuchar y de poner atención, la siguiente propuesta, la siguiente clave que os proponemos es poner el foco en las emociones. Es decir, dentro de todas las cosas que vamos a atender, que vamos a escuchar, las emociones son súper importantes. Fijaos que subyacen a todo lo que decimos y a todo lo que hacemos cada día de nuestra vida. En el trabajo a lo mejor no pensamos que tanto, porque utilizamos mucho nuestra parte racional, ¿no? Y hay un autor que se llama Goleman que dice que las personas tenemos dos mentes, tenemos la que piensa y la que siente, y que ambas requieren atenciones. Precisamente por eso. Las emociones están en todo momento y más, es decir, tanto como persona humana con emociones, como consultora de recursos humanos y como psicóloga. Tengo que decir que este año están todavía más. Estamos viviendo un momento de incertidumbre, pues política, económica, sanitaria, social. Las emociones están ahí más que nunca y no siempre sabemos muy bien qué hacer con ellas. Con esto no quiero decir que tengáis que ser psicólogos de nadie, pero las emociones están ahí y todos tenemos muchas y las estamos llevando también al trabajo y las estamos llevando a todas a nuestras tareas, a nuestros proyectos.
Y nos dijeron de pequeños una vez, o al menos a mí me lo dijeron, y yo creo que a vosotros también, nos decían eso de tratad a los demás como os gustaría que os tratasen a vosotros. No está mal, pero no es preciso, porque realmente si yo trato a otra persona como me gustaría que me tratasen a mí, a lo mejor esa persona no lo hace bien, porque esa persona a lo mejor necesita que la traten de otra manera distinta. Lo que tengo que pensar es, con lo que yo conozco de esta persona, con lo que yo sé, cómo creo que necesita ser tratada. A lo mejor yo, por ejemplo, soy una persona que necesito que me dejen un poco a mi aire, que me den mi espacio y mi tiempo, y si me vienes a hablar muy de seguido me puedo agobiar. Claro, entonces si yo soy así, a los demás les voy a dar aire, espacio, tiempo, y a lo mejor lo que necesitan es lo contrario. Entonces, no hacer lo que yo haría conmigo, sino lo que esa persona necesita, pensar en las necesidades de los demás para poder acertar con cada uno de ellos. Y si no lo sabemos, que lo preguntemos, que nos fijemos, que estemos pendientes, porque las emociones, como digo, están ahí, lo inundan todo y este año más que nunca, pues es un año para cuidar también la salud de nuestro cerebro que siente. El siguiente punto tiene que ver con valorar la diversidad. Yo creo que hemos trabajado muchísimo las empresas en los últimos años en todo lo que es referente a la diversidad. Creo que los equipos en muchísimas empresas ahora mismo pues hay diversidad de tipos, de perfiles, de diferentes edades, de diferentes seniorities, de nacionalidades, hay muchísima diversidad. Pero ahora que trabajamos a la distancia hay un nuevo tipo de diversidad que no sé si os habéis planteado en algún momento. Y es que no todos trabajamos en remoto de la misma manera. Por ejemplo, hay diferentes niveles de conocimiento y experiencias, o por ejemplo, sobre la tecnología. A lo mejor para mí utilizar Zoom es maravilloso y a lo mejor para otra persona le da sudores fríos porque no sabe cómo hacerlo, se siente incómodo con una cámara, no le gusta. Diferentes niveles de autonomía. A lo mejor yo ahora que estoy trabajando en mi casa estoy más tranquila, me concentro mejor, me cuesta menos afrontar los hitos y a lo mejor hay otra persona que todo lo contrario, que nota el vacío de no tener a gente, de no ver a su jefe y le genera pues distinto nivel de comodidad. Diferentes niveles de motivación. De nuevo, cada persona ahora mismo en su casa tiene un escenario distinto. Hay gente que a lo mejor pues está disfrutando de no tener que ir al trabajo en coche, no tener tráfico, puede comer en casa, hacer ejercicio y está feliz. Y a lo mejor hay otra persona pues que está sola y que le está costando mucho más, que necesita un poquito más de seguimiento o de entusiasmo o una llamada de vez en cuando para que nos preguntemos cómo están. La parte de organizarnos, el tiempo, lo mismo. Hay gente que se gestiona mejor, gente que hay que estar un poco más pendiente, gente que se comunica mucho, gente que se comunica menos ahora que no nos vemos. Todo esto ha cambiado, ¿vale? Y por último también el tema de la privacidad. Ahora la línea entre mi casa y el trabajo parece que es mucho más fina, se confunde porque yo ahora, por ejemplo, estoy hablando con vosotros y esto que veis de fondo, pues es mi casa, al final estáis dentro de mi casa, ¿no? Eso nos está pasando en las reuniones y a veces pues hay gente que quiere compartir mucho, gente que quiere compartir menos. Toda esta diversidad existe y os propongo que reflexionéis sobre ello, que lo valoréis, que veáis cómo podéis utilizar pues, los diferentes tipos de o niveles de motivación, de autonomía que tienen cada uno de ellos, cómo se pueden complementar, el que tiene más experiencia en tecnología, más conocimiento, más interés, cómo se puede utilizar para valorarlo y ponerlo como algo positivo que nos beneficie a todos. Y vamos ya con la penúltima clave, que tiene que ver con el feedback. Fijaros que el feedback es una herramienta que es muy potente, tanto en trabajo presencial como también ahora. Tiene mucho que ver o nos ayuda mucho en la orientación a resultados. Es decir, cuando yo quiero que los resultados sean excelentes, que demos en el clavo, que tengamos todos muy buena productividad, lo mejor que yo puedo hacer es generar un clima en el que darnos feedback sea algo natural, que tengamos esa cultura de darnos feedback, tanto de darlo como de recibirlo. Tengo que ser capaz de hacer las dos cosas, porque en la medida en que yo le diga a las personas cómo mejorar su desempeño, pues realmente serán más efectivos. Cuando hablamos de feedback nos gusta pensar que es la forma en la que ganamos conciencia sobre nuestro trabajo, sobre nuestro desempeño y a partir de ahí podemos cambiar.
Por ejemplo, a mí hay una metáfora que me gusta mucho y que suele quedar bien en la memoria, que es, imaginaos que yo estoy aquí ahora hablando con vosotros, pues sonriendo, pasándolo fenomenal, estupendo todo, y de repente me viene alguien y me dice, oye, mira Raquel, que tienes aquí entre los dientes un pedazo de lechuga. Imaginaos la situación, pues claro, ¿a mí qué me va a dar? Pues mucha vergüenza, no me va a gustar ese momento, no me va a hacer ilusión, no lo voy a disfrutar, pero sin embargo me va a venir muy bien, porque en el momento en el que me lo dices, yo puedo cambiar. Eso que me has hecho es darme feedback. Es algo que todo el mundo ve y yo soy la última persona en darme cuenta. Si no me lo dicen, no lo sé. Cuando le das feedback a alguien, la estás ayudando, le estás ayudando a ver algo conscientemente que a lo mejor hasta ahora no podía ver. Así que el feedback es un acto también de generosidad. Fijaos que cuando lo hacemos porque queremos ayudar a la otra persona. Entonces, aunque nos pueda costar porque pensemos que a lo mejor a la persona no le gusta escucharlo, recordemos siempre que es para ayudarle, que a lo mejor tiene algo entre los dientes y nosotros lo vemos y lo ve todo el mundo y si no se lo decimos, ahí va a seguir. Así que ahora más que nunca, para ayudarnos a confluir, para estar unidos en el mismo propósito, para tener los mejores resultados posibles, animarnos a dar feedback, a recibir feedback, a pedir feedback, para que sea una forma natural de comunicarnos y que cada uno de nosotros pueda mejorar, ¿vale? Y ya por último, nos queda solamente una clave que creemos que es imprescindible, sobre todo en este momento, que es el aprendizaje, ¿no? Al final, lo primero que podemos hacer si queremos aprender es reconocer que estamos aprendiendo, que nos hace falta, que no lo sabemos todo. Por ejemplo, somos a lo mejor muy buenos líderes y a lo mejor se nos da muy bien trabajar en remoto a nosotros personalmente, pero estamos aprendiendo a juntar las dos cosas. Estamos aprendiendo a ser líderes que trabajan en remoto y que tienen equipos que están pues, dispersos geográficamente. Entonces, primero darnos cuenta y después proponernos cambiar. Si no cambiamos nada, todo va a seguir igual. Entonces no va a haber cambio, no va a haber mejora. En el momento en el que somos capaces de hacerlo, que nos anotamos una serie de acciones, de cosas que queremos hacer diferentes, es ahí donde vamos a ver mejora. Y por eso este punto es el último que nos va a servir para enlazarlo con una propuesta que os hago de que tengáis cada uno de los que estáis aquí un pequeño plan de acción. Pero antes de nada, lo que hago es compartir las 10 claves que hemos visto para liderar equipos en remoto. Las tenéis en pantalla. Yo quiero que las veáis así de un vistazo rápido y que elijáis una o dos que vosotros consideréis que a lo mejor cuando les estaba explicando decíais, os sonaba algo por ahí, decíais, uy, yo creo que esta la tengo que trabajar. Y que os la anotéis en un papel para hacer lo siguiente que viene a continuación, que es establecer una meta. Cuando hayáis identificado pues que una o dos claves queréis trabajar, lo que os propongo que penséis es, ¿yo qué quiero conseguir en mi equipo, con mi contexto actual, con mis características, con mi forma de ser, con la forma de ser de la gente con la que trabajo? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir para liderar mejor en remoto? Pues a lo mejor tiene que ver con el compromiso del equipo o a lo mejor tiene que ver con que la coordinación sea más eficiente. Cualquier aspecto puede ser. De todos los que estáis aquí conectados, seguro que cada uno de vosotros tiene una meta diferente. Cuando tengáis la meta bien definida, lo siguiente es establecer una serie de acciones, unas 2 o 3 acciones, por ejemplo, para implementar a partir de mañana mismo. Tienen que ser cosas que podáis medir. De hecho, a mí me gusta decir que las acciones para que se cumplan, pues lo que no son cuentas son cuentos. Tienen que tener todas algún numerito por alguna parte que nos ayude a ver si efectivamente lo estamos haciendo. Por ejemplo, una frecuencia o una fecha de cumplimiento. Pues me voy a proponer hacer una reunión tal una vez a la semana o me voy a comprometer a hablar con tal persona de mi equipo que hace tiempo que no hablo antes de la semana que viene. Poner acciones que podáis daros cuenta si las estáis cumpliendo, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí la exposición de este decálogo de gestionar, liderar personas en remoto. Espero que os haya parecido interesante. Y ahora lo que me interesa a mí muchísimo es saber qué pensáis. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún tip, si queréis compartir algún tipo de información. Natalia, tú creo que tienes acceso ahora al chat. Sí, yo tengo aquí alguna pregunta que dice
¿qué aplicación de gestión de mapas mentales recomendarías tú, Raquel? Vale, yo la que uso es de Miro, se llama Mindmap, me parece. Es justo el logo ese amarillo que os ponía en la diapositiva, pertenece a Miro. A mí me gusta mucho, puedes ampliarla, ir hacia pues lo que es el mapa, ampliarlo, hacerlo más pequeño para tener una foto global y cada persona tiene un acceso y todo lo que escribe se va marcando en un color. Está muy chulo, la verdad. Muy bien. Y no sé si hay más preguntas. Yo de momento en el chat no veo ninguna pregunta más. No sé si alguien tiene... Sí, dice, tenemos otra, Raquel. Dice, si la clave 4 está relacionada con el empowerment. Vale, la clave 4, déjame pensar cuál era. A ver, la clave 4 era accountability, que sí tiene que ver con el empowerment. Sí, puede tener que ver, pero no es equivalente, no es exactamente lo mismo. Es decir, tú puedes estar muy empoderado y querer hacer las cosas, pero luego a lo mejor no tienes el mayor nivel de responsabilidad sobre lo que haces, ¿no? A veces el empowerment tiene que ver con ese nivel de energía, de atreverte a hacer las cosas, pero a lo mejor es algo que no se sostiene en el tiempo. La accountability llega hasta el final, de que las personas se comprometan con lo que hacen, tanto si sale bien como si no, y buscar opciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de cuando una persona no tiene mucha accountability, que es la típica persona que te dice, yo es que ya envié el email, no puedo hacer nada más. Eso no es ser responsable, ¿vale? Porque tú ya has hecho tu cosa, muy empoderado a lo mejor, pero lo has dejado ahí. Y sin embargo, hay que hacer seguimiento de cómo termina esto. Si tú quieres que las cosas avancen, si confluyes, si eres un río que vas con tus compañeros hacia el final para conseguir el mismo propósito, no te quedas en un email. Sigues pensando qué más cosas puedes hacer para ayudar. Perfecto. Y ahora, si te parece, Yolanda Pareja nos ha pedido, ha alzado la mano, con lo cual le voy a dar paso, si te parece, para que nos haga la pregunta. Claro. Yolanda, tienes activado el audio, si quieres hablar. Sí, pero yo... Gracias. Disculpad que lo tenía tan así oculto con la pantalla grande que no veía. Gracias por dejarme paso. No, yo quería preguntaros y plantearlo, que en muchos foros o en algunos de los que yo he explorado se habla mucho de resiliencia, incluso de que las empresas que sobrevivirán no van a ser las más fuertes, sino las más resilientes. Hace poco salía Valentín Fuster hablando pues, de la pandemia y de cómo enfocar emocionalmente todo lo que nos está pasando. Y bueno, a mí personalmente me parecía que a lo mejor se podía encuadrar dentro de esa gestión de las emociones y era un poco compartir con todos qué os parece y especialmente a vosotros que estaréis más al día quizá que yo, ¿no? O hablaréis con más directivos. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Yolanda. Gracias por tu intervención y es muy interesante además. Efectivamente es una de las palabras que está en la boca de todo el mundo este año, ¿no? Porque parece que estamos ahí todo el rato, que nos caemos y está permitido caerse, está bien, las emociones son legítimas, pero tenemos que aprender a levantarnos, a ser adaptables, a fluir, ¿no? Es lo que está ahora mismo más presente en todos nosotros. Y sí, yo lo incluiría dentro de la parte de gestión de emociones. Yo creo que las empresas que mejor sobrevivan a esto que estamos viviendo es porque tengan la capacidad de adaptarse y no de no caerse nunca, que fenomenal si no te caes nunca, pero lo más seguro es que sí, pero que seas capaz de levantarte y que sigas haciéndolo cada día, porque es la única manera. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna preguntilla más. Pues no hay más preguntas. Sí que hay muchas personas que te dan las gracias, que les ha resultado clarificador y bueno, muy agradecidos por la presentación y por todos los consejos que acabas de dar. Genial. Perdón, una cosita más, disculpa. Ah, sí, venga, adelante. ¿Qué consejo darías en la clave 7? ¿Se podía proponer una reunión no muy extensa con cada persona del equipo? Clave 7, foco en emociones. Sí. Sí, a ver, yo diría que todo depende de del nivel en el que tú ya estés trabajando ahora. Si tú ya eres una persona que pone el foco en las emociones de forma habitual, que está pendiente de su gente, incluso ahora que es más difícil, pues a lo mejor no hace falta un gran hito inicial.
Sin embargo, si crees que si estás notando la distancia ahora mismo con ellos, a lo mejor es necesario para saber el nivel basal de cada uno. Entonces, si tú sientes que a lo mejor podría venirte bien tener una reunión individual con cada uno de ellos, que en la reunión, el título de la reunión no sea hablar de tus emociones, ¿no? Porque eso como que asusta mucho de inicio y es difícil que uno se abra en ese contexto, pero sí tener un momento, un espacio para hablar, para saber cómo están, en qué proyectos están involucrados, si hay algo que puedas hacer tú como líder que les pueda ayudar a sentirse mejor, pues eso sí que es importante que lo hagamos de vez en cuando, de forma periódica, y depende del tamaño de tu equipo y si ves que es factible, pues sí, una reunión individual me parece interesante, sí, por supuesto. Perfecto, Raquel, pues Sí, a ver, déjame pues ver. lo que hago... Pues nada más. Vale, lo que hago es que dejo esta diapositiva de última, que viene aquí pues mi correo electrónico, nuestra página web que ya la conocéis. Si tenéis algún comentario posterior que nos viene ahora, pero os viene dentro de un rato, pues podéis escribirme cuando queráis. Y también, si os habéis quedado con ganas de más, si tenéis, os ha resultado interesante y queréis profundizar más en los temas, pues deciros que nosotros en Grupo PIA estamos haciendo talleres personalizados para nuestros clientes, pues referentes a todas estas claves, y que estamos encantados de escuchar cómo os podemos ayudar a vosotros, a los líderes de vuestra organización, pues para ser resilientes y liderar de una forma excelente. Y nada, que un placer estar con vosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Natalia, por acompañarme, y a todos los que habéis estado ahí, y que tengáis muy buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.